Para el video, para el video número 12 vamos a continuar ahora con lo que sería el diseño del material. En este caso la estructura, que es de concreto armado. Vamos a seleccionar primero lo que serían las combinaciones. Voy a decirle que bueno, selecciono todas las combinaciones aparte las envolventes de diseño y combinaciones estáticas para verificar alguna en específica o la de diseño como tal que voy a utilizar a la final. Cambiaría unidades para trabajar con mayor comodidad a lo que serían kilogramos centímetros y procedo a elegir las preferencias. En este caso voy a utilizar la última norma de concreto, que es el código ASCII 31814. Observo todos los parámetros para el diseño de elementos de concreto, le doy OK y luego procedo a hacer el análisis del material como tal. Aquí se va observando cómo el programa va haciendo el chequeo de los elementos de concreto, va haciendo el análisis de cada elemento tipo frame, nervios, vigas, columnas, desde la planta de techo hasta mi planta base, para luego poder hacer las comprobaciones normativas de acuerdo a este diseño de material. Continuando con el análisis de la estructura como tal, luego de terminar el chequeo, se observan diferentes parámetros, como podrían ser, ingresando al diseño de la información, primero, el refuerzo en longitudinal de todos los elementos, el porcentaje de acero, de las barras, el diseño por corte, el chequeo de flexocompresión biaxial, de eficiencia de las columnas, la relación 6 quintos viga columna, que es la demanda capacidad, y todos los parámetros que yo necesito verificar. En este caso vamos con las columnas para chequear lo que sería mi flexión, flexocompresión biaxial. Le voy a aplicar, me iría a una elevación, elevación por elevación, observando este valor de eficiencia, el cual generalmente no debería pasar la unidad para este chequeo en específico. Podemos ir pasando cada uno de los pórticos. Pórtico A, aquí vemos que en alguno de los pórticos ese valor me excede la unidad, por lo cual mi factor de eficiencia en esa columna está sobrepasando el límite. De igual forma me pasa con las tres primeras de las columnas, los tres primeros niveles en elevación C, en la elevación D. En la elevación D chequean todas las columnas. En mi elevación E, elevación 2, elevación 3 y de nuevo elevación A, B y C, dependiendo de la cantidad que tenga la estructura. Entonces, ¿qué podemos verificar aquí? ¿O qué podemos observar? Si yo selecciono, por ejemplo, esta columna, la columna del eje B3, puedo observar los parámetros que fue diseñado, la combinación con la cual está siendo diseñada, que es con la de diseño, mi factor de capacidad, el cual es 0.882, no superando
el valor de la unidad y podemos observar el diagrama de interacción de esta columna en sus diversos planos y rotándola en los diferentes ángulos o rotándola en función de sus ángulos. Podemos aquí observar que tiene el factor de reducción de resistencia. Podemos ir rotando la columna, el, el diagrama, perdón, y determinar si alguno de los puntos de los cuales fue analizado por las combinaciones me sobrepasa la curva de resistencia. Entonces, observando cada uno de los puntos con la combinación, puedo observar los valores para cada uno de esos puntos, incluyendo mi demanda capacidad por cada una de las combinaciones, para yo ir determinando cuál es la más desfavorable. En el caso de que la sección de columna me estuviese fallando, la más desfavorable es 0.882 de acuerdo a las combinaciones establecidas en la envolvente. Ahora, esto es en el caso de una columna que pasó los parámetros de flexo-compresión biaxial. Pero si yo observo, en el caso de esta columna del nivel planta base a nivel de entrepiso 1, en el eje B2, si la selecciono, me dice que su ratio o su cuantía no está soportando vamos a ver en más detalle esta columna, recordando que se tomaron 4 barras por cara de 3/4. Observamos el nivel, el nombre de la columna, su longitud y todos los parámetros normativos y chequeos, incluyendo el factor de demanda capacidad y observando que el ratio supera el límite de lo que puede soportar esa columna. Siendo una columna que ya existe y tomándola teóricamente con esta cuantía cero, la solución más viable sería aumentar la sección o la cuantía de acero dentro de la columna. Podemos observar su diagrama de iteración para observar cuáles puntos se encuentran fuera. Por la combinación más simple, se encuentra fuera de la curva de resistencia, con la segunda combinación, con la tercera combinación, con mi cuarta combinación. Prácticamente está chequeando con solo 2 combinaciones de las establecidas, siendo las más favorables, pero de las más desfavorables no me chequea las condiciones. Por lo tanto, debería tratar de corregirse en un caso real de algún tipo de refuerzo o intervención dentro de la estructura para aplicarla al existente y de esta forma evitar este tipo de errores. Esto en cuanto a lo que sería este tipo de chequeo. Dentro de los otros tipos de chequeos podemos verificar el factor de demanda capacidad 6/5, el cual es la relación también entre la columna y no me debe sobrepasar el valor de la unidad. Lógicamente son las mismas secciones de columna las que están fallando para este tipo de chequeo. En este caso puedo observar
al detalle el diseño y cuáles son. Me dice que la columna me está fallando por corte en su dirección, el cual debe ser corregido. Me dice que el porcentaje de O0 es insuficiente, que la capacidad, el ratio de capacidad me sobrepasa el valor de la unidad, el cual es el como máximo establecido, y de esta forma podemos observar la estructura en general. Vamos a chequear otro chequeo que sería la relación de columna-viga ahora, el cual debe superar el valor de 1,20 en este caso, siendo seguramente las mismas secciones de columna las cuales me están fallando por los parámetros antes mencionados. Ahora, para la verificación de las cuantías de acero, vamos a observar para tanto vigas y columnas el porcentaje de acero para el cual fue diseñado. En el caso de las columnas fue chequear la estructura con un porcentaje de acero correspondiente al 1,75%, ¿sí? Que fueron las 4 barras de cada cara de 3/4. Lógicamente este tipo de sección con esta cuantía de acero es teórica, por lo que habría que hacer ciertos tipos de estudios para determinar si la cuantía es la real y si en tal caso sería suficiente para poder contrarrestar los efectos de la norma sismorresistente sobre esta edificación. En este caso, con esta cuantía teórica, estaría sobrepasando el chequeo en la mayoría de las secciones, mientras que el porcentaje de acero para vigas se encuentra generalmente por debajo del 1%, siendo una sección que tal vez, de acuerdo a esto, puede chequear con el acero mínimo. Tomando una sección tipo para toda la edificación, podemos seleccionar cualquiera de estas vigas, las cuales son de 80 por 25, donde podemos observar sus propiedades materiales, el código, el acero de refuerzo, tanto la parte superior como inferior, donde me dice la cuantía de acero necesaria para esta viga. El acero superior 10,87 centímetros, inferior 5,62, de acuerdo a momentos positivos o negativos, y estableciendo de una vez el porcentaje mínimo de acero y comparándolo con el requerido. Los momentos de diseño, en caso de que se requiera hacer el diseño de forma manual de estos elementos. Ahora, tal vez, desconociendo las cuantías de las secciones tipo nervios, podemos observar que pueden presentar ciertas deficiencias. Vamos a seleccionar cualquiera de estas, en este caso de estos nervios, y básicamente el mensaje de error es que el esfuerzo producido por el corte del elemento y de torsión
exceden el máximo permitido en la sección. Por lo tanto, el acero que puede soportar este elemento puede que sea insuficiente para soportar las solicitaciones a las cuales fue sometido. Tal vez las soluciones podrían ser trabajar con otra sección de nervio. En este caso fue tomado de 10 por 20 centímetros para una losa nervada de 25 centímetros, o tratar de establecer las cuantías reales de acero en los nervios para chequear la estructura como tal. En este caso, a pesar de que se desconoce en gran parte las cuantías de acero, y tomando unos valores tipo o secciones tipo, tanto de vigas como de columnas, hay ciertos parámetros que están cumpliendo dentro de lo que son las normas sismorresistentes, y algunos dentro de la norma del diseño del material, que sería el código ASI 2014, y que en tal caso, dependiendo de esto, podrían tomarse diferentes acciones para hacer una intervención, hacer otro tipo de análisis, como análisis por desempeño, un análisis no lineal, donde se establece si la estructura está en capacidad de soportar nuevas cargas, nuevos usos, y también de esta forma determinar si es necesario su intervención para tratar de contrarrestar las posibles patologías o las deficiencias que tengan en su conformación estructural. Con esto se puede dar por concluido la sección de todos los videos para el análisis de estagificaciones de sistemas aporticados de concreto armado, chequeando los parámetros de diseño sismorresistente y algunas de las secciones, ya sea elementos tipo viga, columna y nervios, de la edificación como tal.